Bienvenido al taller número 2, signos vitales de una catequesis desvinculada o articulada sinodalmente. En el taller número 1 vimos los aspectos principales de la sinodalidad y quedamos en que la sinodalidad es el camino que recorren juntos los miembros del pueblo de Dios. El día de hoy se trata más que nada ver cuáles son esos signos que nos permiten a nosotros descubrir si estamos acordes o no con la sinodalidad. ¿Qué elementos necesitamos para este taller número 2? Primero, el lugar de reunión, si estás junto con otros catequistas, procura que tenga un camino con señalamientos de acuerdo a los talleres. En este folleto está el rompecabezas, la vid, unas uvas, unas maletitas, la Sagrada Escritura, agua bendita, velas y flores. Necesitamos también alguna maceta que sea semejante a una vid. Puede ser un racimo de uvas, que sea una uva por participante. Y también tener preparado el canto. En este caso nosotros ya te vamos a proporcionar el canto que se llama Iglesia en las Casas. Vamos a dar pie a iniciar el contenido de este taller poniéndonos en la disposición. Para eso, recuerda, nos ayuda el canto. Prestemos atención a la canción. Adelante. Iglesia bonita, semilla del reino, iglesia sencilla, corazón del pueblo, iglesia bonita, semilla del reino, iglesia sencilla, corazón del pueblo. Nace la flor más bella, muy lentamente en la oscuridad. Hoy renace de nuevo la iglesia toda engalanada de fraternidad. El amor de los oprimidos está doliendo en el corazón. Y recobra su fuerza de siglos para conquistar nuestra liberación. Iglesia bonita, semilla del reino, iglesia sencilla, corazón del pueblo, iglesia bonita, semilla del reino, iglesia sencilla, corazón del pueblo. Manos está la esperanza en las barridas de la ciudad. Y en el campo muy de mañana tu voz es signo del despertar. Eres eco de los profetas, eres reflejo del Salvador. Eres árbol que a diario florea porque su retoño es herencia de Dios. Iglesia bonita, semilla del reino, iglesia sencilla, corazón del pueblo, iglesia bonita, semilla del reino, iglesia sencilla, corazón del pueblo. Estimados catequistas,
Vamos a continuar con nuestro taller número 2, presentándoles el signo. Tenemos aquí a la vid, que representa a Cristo y que nos invita a seguir y permanecer unidos a Él. Dispongámonos solemnemente para hacer nuestra oración inicial con la disposición que toda oración merece. Decimos todos: Padre misericordioso, dueño del viñedo, gracias por darnos como vid verdadera a tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Maestro. Gracias por llamarnos a ser sus sarmientos. Concédenos que tu Espíritu Santo nos limpie permanentemente de aquellas plagas que amargan los frutos para la cosecha del reino. Que tu Espíritu Divino nos infunda vida nueva para que en todos los espacios de nuestro ministerio produzcamos muchos racimos de uvas dulces, para la gloria de tu nombre, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Ya hemos escuchado el canto, ya conocemos el signo. En este caso tenemos las uvas. Va a ser importante que nosotros tengamos estas uvas. Las uvas es el elemento más importante de nuestro tema, porque el día de hoy vamos nosotros a ver el ser nosotros como unos sarmientos, es decir, partes de esa vid. Nosotros como sarmientos somos los discípulos que tenemos que ir unidos junto a la vid. En este caso, nuestra vid es Cristo. A partir de esta imagen del viñedo, de las uvas, nosotros tenemos que estar analizando de manera individual, parroquial, decanatal y diocesana nuestros frutos que hemos estado dando o que estamos dando a partir de este análisis de la sinodalidad. También es importante reconocer aquellos frutos que no son buenos, aquellos que no van de acorde o que no van de acuerdo con la sinodalidad que pretendemos trabajar. Entonces, recuerda, el día de ayer trabajamos con los elementos de la sinodalidad. El día de hoy vamos a conocer aquellas acciones, aquellos frutos que nos benefician para trabajar en la sinodalidad, y aquellos frutos que nos perjudican y que no nos permiten trabajar en sinodalidad con los demás. El objetivo de este segundo taller es reconocer e interpretar con la luz del Espíritu Santo aquello que vincula o desvincula el ministerio del catequista de la comunión con el Señor, partiendo de la palabra del Dios y del magisterio de la Iglesia, para caminar juntos como iglesia sinodal y en salida misionera. Recuerda entonces, vamos nosotros a reconocer e interpretar, pero no de una manera humana, sino a la luz del Espíritu Santo, en unión con la palabra de Dios. Damos paso entonces al contenido del taller. Recuerda, puedes subrayar o encerrar los elementos que consideres importantes. Y si de repente te encuentras con algún término que desconozcas, márcalo, para que luego te vayas a los documentos conciliares que te permitan aclararlo. Damos paso entonces a nuestro contenido. Mucho éxito. Apreciados catequistas, voy a compartir con ustedes pues esta reflexión del segundo taller. Este segundo taller titulado Signos vitales de una catequesis desvinculada o articulada sinodalmente, que es el taller 2. Pues ahora vamos a ver, vamos a tomar un texto de la palabra. Si tienen en sus Biblias, previamente me imagino que han buscado el texto. Está en el libro de San Juan, Nuevo Testamento, capítulo 15, del 4 al 6. Vamos a proclamarlo. Para adentrarnos a la contemplación de cómo estamos viviendo la sinodalidad y qué consecuencias puede tener vivirla o no, vamos a mirar este texto para
que confrontemos nuestra realidad, nuestras experiencias. Escuchen. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto por sí solo si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Quien permanece en mí y yo en él, dará mucho fruto. Porque separados de mí no pueden hacer nada. Si uno no permanece en mí, lo tiran fuera como el sarmiento y se secará. Los toman, los echan al fuego y se queman. Palabra del Señor. Pues meditando esta palabra, les invito a que lo vuelvan a leer. Vuélvanlo a leer para que puedan tener bien entrado en ustedes el texto de la palabra. Bien, unos elementos para entender el relato. Cristo se presenta a sí mismo como la vid verdadera. Verdadera puede tener dos significados. Pero antes de eso vamos a ver un poquito lo de la vid y los sarmientos. Miren, se está hablando de un árbol. La vid es un árbol, el árbol de la vid, que propiamente la conocemos como de las uvas, ¿no? Entonces, cuando se habla de la vid, se habla de la anatomía del tronco, de donde salen las ramas. A eso se le llama la vid. El sarmiento es como un gajo que se desprende del tronco y que es ese sarmiento que en su momento dará frutos. Por eso dice el Señor, un sarmiento que esté desprendido, desvinculado de la vid, se va a secar. ¿Y de qué serviría? Ya de nada. No puede dar fruto. Por eso el Señor dice, si no permanecen, es la palabra permanecer, es decir, no es solamente estar una vez, sino permanecer en mí, no pueden dar fruto. Bueno, Él es la vid verdadera, Cristo. Verdadera puede tener dos significados. Uno que se refiere a todo aquello que es auténtico, genuino, por tanto, contrario o degenerado o falso. Dos, hace referencia a aquello que es superior o excelente. Desde el bautismo nos unieron a Cristo, Efesios 2:13. Y esto es importante que aquí lo puntualicemos, aunque en el primer taller se mencionó un poco sobre el bautismo. Es importante que nosotros comprendamos con claridad que desde el bautismo fuimos unidos. En un texto de la palabra, en una traducción se habla de hemos sido injertados en Cristo. Hemos sido unidos, incluidos en Cristo, menciona la palabra. Es decir, desde que fuimos bautizados, fuimos unidos a Cristo, entramos en Cristo para formar con Él, en Él y por Él el cuerpo de Cristo, la iglesia. Pero en nosotros, desde el bautismo, palpita la mismísima vida de Cristo, porque se nos otorga con el bautismo la gracia bautismal. ¿Y qué es la gracia bautismal? La vida de Cristo en nosotros, que cuando fuimos bautizados se nos da como semilla, como germen, el germen divino, que se irá desarrollando por medio de la gracia en nosotros y es obra del Espíritu Santo y tarea nuestra. Injertados en Cristo Jesús, gracias a su muerte, ya no estáis lejos como antes, sino cerca, dice Efesios
2:13. Y eso es tremendamente importante, lo vuelvo a repetir. En Romanos 11, del 11 al 24, ahí también podemos comprender un poquito ese texto. Fuimos injertados, unidos a Jesucristo. Cristo es vid verdadera en cuanto que, siendo Dios, es un ser superior, excelso y genuino, del cual, a semejanza de la vid, se desprende las verdaderas propiedades que requieren los sarmientos para tener vid. Es decir, nosotros que somos los sarmientos unidos a Cristo, que es la vid, recibimos de la vid todas las propiedades, es decir, recibimos la vida de Cristo al estar unidos a Cristo. Sacramentalmente ya estamos unidos, mas sin embargo es necesario permanecer, como dice la palabra. El sentido del relato es el de permanecer. Hace referencia a la vital unión que debe existir entre los discípulos con Cristo, de lo cual se desprende la vida fructífera, o de lo contrario, nos secamos cuando hay una ruptura. San Juan normalmente se vale de este verbo para expresar el efecto eucarístico de unión. Recordemos que la Eucaristía es culmen y fuente de la vida sinodal. Sin embargo, no hay que olvidar que desde el bautismo fuimos unidos e injertados en Cristo. Los primeros grandes desafíos que el discípulo catequista enfrenta no se refiere a las actividades y apostolados que realiza. Entre ustedes hay excelentes catequistas que son superapóstoles. Pero no es allá el problema. El permanecer no son nada más acciones por realizar, sino es la capacidad de permanecer unidos a Cristo, es decir, tener la vitalidad de Cristo en nosotros. En esta unidad entre Cristo y nosotros radica lo genuino, lo verdadero, lo excelso, lo auténtico de ser discípulos. De lo contrario, podría ser que nuestro cristianismo sea una caricatura. Existe un gran número de catequistas que son destacados en la comunión y sinodalidad. De hecho, por donde pasan, generan vida, de amor y alegría. Son una bendición para los demás. Esto se refleja cuando un cristiano, cuando un catequista, permanece unido a la vid, unido a Cristo, mediante su conciencia clara, su formación y la caridad con los hermanos. Sin embargo, también vemos que hay muchos catequistas que les gusta trabajar solos. Yo mejor si, mientras, dice, yo trabajo así como el sol, mientras más lejos mejor. Y se van aislando y en pocas veces terminan separándose de la comunión eclesial. Les invito a que mediten este texto en silencio. En silencio mediten ese texto. ¿Me he separado de la vid verdadera que es Cristo? Un signo clave o un termómetro para saber si me he separado de la vid es qué tanto estoy unido a mi comunidad de catequistas, a mi comunidad parroquial, qué tanto le dedico tiempo a la reflexión del Evangelio de cada día. ¿Llevo alguna dirección espiritual? Pregúntate, ¿soy dócil a la acción del Espíritu Santo? Dice la palabra, déjense formar por el Espíritu Santo y alejen de ustedes los criterios del mundo. ¿Qué tanto yo me dejo formar por el Espíritu Santo para permanecer unidos a la vid? Les dejo estos minutos para que lo vayan reflexionando. Bien, ahora vamos a meternos al discernimos.
Signos vitales de una catequesis desvinculada o articulada sinodalmente. Primero vamos a ver los signos de una iglesia y de una catequesis en sinodalidad. A partir del nuevo directorio para la catequesis del documento La Sinodalidad en la vida y misión de la Iglesia, de la Comisión Teológica Internacional y del documento La Alegría de Iniciar Discípulos Misioneros en el cambio de la época del CELAM, hemos sacado algunos puntos, elementos o rasgos esenciales en el diseño de una pastoral e iglesia sinodal. Número 1. Reconocer y seguir a Jesús como camino. Jesús es el peregrino que proclama la buena noticia del reino de Dios, anunciando el camino de Dios y señalando la dirección. De hecho, en Hechos de los Apóstoles, a los discípulos del Señor se les llamaba los seguidores del camino. En los primeros siglos, cuando se estaba anunciando la palabra, cuando acaba de acontecer la resurrección, así se empezó a llamar a los seguidores de Jesús, seguidores del camino, porque Jesús es el camino, es una formación. Más aún, Él mismo es el camino, dice Juan 14:6, el camino que conduce al Padre, comunicando a los hombres en el Espíritu Santo. La verdad y la vida de la comunión con Dios y los hermanos. Caminar sinodalmente implica recorrer como iglesia el mismo camino recorrido y señalado por Cristo. En Hechos de los Apóstoles, como ya repetí, conocen a los discípulos así, seguidores del camino. Volvemos a recordar en esto, fuimos injertados en Cristo, con Cristo y por Cristo, y con Él recorremos el mismo camino. Punto número 2. Caminar juntos como un estilo de vida. La sinodalidad indica la específica forma de vivir y obrar de la iglesia. Esto que ustedes están tomando, este taller, no va a ser un taller más entre el currículo de formación que tienen, sino vamos a aprender a vivir un modo de obrar en la iglesia. Somos un pueblo de Dios que manifiesta y realiza en concreto su ser comunión, caminar juntos. La iglesia esencialmente es comunitaria. En el reunirse en asamblea y en el participar activamente de todos sus miembros en su misión evangelizadora, eso es comunión. Mire, en concreto, recen el Padre Nuestro y se dan cuenta que como Jesús quiso enseñar el Padre Nuestro, lo quiso enseñar en comunión. Porque todo el Padre Nuestro es en nosotros. Venga a nosotros tu reino. Perdona nuestras ofensas. Si hubiese sido individual, hubiese dicho, perdona mi ofensa. Venga a mí tu reino. Y vemos que desde allá el Señor ha querido que caminemos juntos, no individual. Número 3. Promover la unidad en la diversidad. Comunidad carismática. El protagonista que guía y orienta al pueblo de Dios a organizarse y a vivir comunitariamente es el Espíritu Santo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo se derrama sobre su iglesia el día de Pentecostés. De hecho, allá en este libro, en Hechos de los Apóstoles, es donde se ve la acción clara del Espíritu Santo que guía a la iglesia. De hecho, algunos autores llaman es el Evangelio del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, a la luz del banquete de la Eucaristía, evoca la imagen de la iglesia como el cuerpo de Cristo, para expresar tanto la unidad del organismo como la diversidad de sus miembros. Todos son corresponsables de la vida y de la misión de la comunidad y todos son llamados a obrar según la ley de la mutua solidaridad en el respeto específico de los ministerios y carismas, en cuanto cada uno de ellos recibe su energía del único Señor. O sea, unidos en Cristo, todos, cada uno tiene su carisma, pero estamos unidos en la vida, unidos en la iglesia. Y hay que respetar y promover esos carismas y cuidar esos carismas porque los carismas dentro de la iglesia es para el bien de la iglesia, para el bien del todo. Todos somos necesarios por los dones y carismas comunitarios que Dios ha puesto. Eso es muy importante que lo tengamos. La fe es esencialmente comunitaria. Fíjate, nuestro diagnóstico diocesano siempre nos ha mandado a trabajar en
vivir la unidad en la diversidad. Número 4. Centrar la vida y el trabajo en la Eucaristía. El camino sinodal de la Iglesia se plasma y se alimenta en la Eucaristía. Este es el centro de toda la vida cristiana. La Eucaristía es comunitaria, esencialmente es comunitaria. La sinodalidad tiene su fuente y su cumbre en la celebración litúrgica y de una forma singular en la participación plena, activa y consciente de la Santa Misa. La Santa Misa es una Eucaristía sinodal, o sea, es comunitaria. Número 5. Caminar en estado de conversión pastoral permanente. El gran desafío para la conversión pastoral que hoy se le presenta a la vida de la Iglesia es el de intensificar la mutua colaboración de todos en el testimonio evangelizador a partir de los dones y de los roles de cada uno, sin clericalizar a los laicos, o sea, a los catequistas, y sin secularizar a los clérigos, evitando en todo caso la tentación del clericalismo que mantiene a los catequistas al margen de las decisiones. Es decir, todos estamos unidos en este caminar pastoralmente de manera sinodal, cada uno con su trabajo. Número 6. Asumir la escucha como estilo ordinario de vida. Una iglesia sinodal es una iglesia que escucha. El pueblo fiel escucha. El colegio episcopal escucha. El obispo de Roma escucha. Todos escuchamos la voz del Espíritu Santo, pero también todos nos escuchamos. Cada uno escuchando a los otros y todos escuchando al Espíritu Santo. El discernimiento comunitario implica la escucha atenta y valiente de los gemidos del Espíritu Santo, que se abren camino a través del grito, explícito o también mudo, que brota del pueblo de Dios. Escucha de Dios hasta escuchar con él el clamor del pueblo. Escuchar al pueblo hasta respirar en el pueblo la voluntad a la que Dios nos llama. Dice San Pablo VI, el verdadero diálogo es el arte de comunicación espiritual, que exige actitudes específicas, el amor, el respeto, la confianza y la prudencia. El clima del diálogo es la amistad, mas todavía es servicio. Como subraya el primer mandamiento de la ley de Dios es escuchar. Escucha, Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, pero lo primero que menciona la palabra es escucha. Saber escuchar, y a veces entre los grupos de catequistas es necesario fomentar o incentivar el escuchar. Número 7, discernir con humildad. Una actitud esencial en el diálogo sinodal es la humildad. Saber que el otro puede estar dando opiniones muy acertadas, que yo no las tenía en cuenta. La humildad propicia la obediencia de cada uno a la voluntad de Dios y la recíproca obediencia en Cristo. El apóstol Pablo en la carta a los Filipenses nos dice el significado y la dinámica en relación con la vida de comunión, como tener el mismo sentir, el mismo amor, siendo una sola alma y pensando en lo mismo. Eso es necesario en la vida sinodal de la Iglesia, puesto que a veces estamos como que en competencia, ¿ve? ¿Quién sabe más? No, hermanos, que tener humildad. En el camino sinodal se requieren verdaderas actitudes de humildad para aceptar nuestras propuestas, que a veces no siempre tenemos la razón, y más aún la humildad necesaria para desprenderse de los logros que se han alcanzado y compartirlo a los demás. Número 8, repensar nuevos horizontes en orden a la catequesis. Se requiere soñar y optar con valentía, creatividad y audacia por una catequesis al servicio de la iniciación a la vida cristiana, de la formación permanente. Es necesario, hermanos, que retomemos ese proceso de iniciación en los cristianos. En el directorio de la catequesis, en el nuevo directorio, se nos menciona esto, que es necesario que la catequesis lleve un proceso de iniciación de vida cristiana, que es
ese proceso catecumenal que nos lleva a la iniciación de nuestra vida cristiana con los 3 sacramentos de iniciación, que es el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Esto exige no solamente una renovación de la catequesis, sino también una reestructuración de la vida pastoral de la Iglesia. Este paso requiere espíritu sinodal entre obispos, sacerdotes, catequistas, a partir de las estructuras eclesiales. Si queremos que la catequesis sea concientizadora, liberadora, formadora de discípulos, crítica de la sociedad actual y constructora de formas más fraternas de convivencia, necesariamente tiene que pasar por el proceso de conversión sinodal, donde todos apuntamos hacia la misma dirección y con la riqueza propia que nos da la diversidad de carismas. Repensar nuevos horizontes en el orden al catequista. Se requiere optar por un catequista testigo, comunicador, acompañante y mistagogo. Importante. Se requiere un catequista que desarrolle primero las actitudes de la familiaridad con Jesús, que conozca a Jesús, que se haya encontrado con Jesús, para que pueda anunciar, como dice San Juan, venimos a anunciarles lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos palpado con nuestras propias manos y lo que hemos oído. La palabra que es Jesús. El seguimiento de Jesús y salida de sí mismo para ir al encuentro del otro, aún en las periferias. Además de cercanía, apertura al diálogo y paciencia. Se requiere un catequista que comunique el Evangelio, no catequistas mudos, sino que alegres comunicadores del Evangelio. Mensajeros de propuestas frescas y posibles, capaces de sintonizar el propio lenguaje y los significados que atribuimos a las palabras. Un lenguaje entendible con los interlocutores. También se necesita un catequista mistagogo que señale el misterio de nuestra salvación, que sea palpable lo que anuncia. Todo esto será posible siempre y cuando se sienta parte de una iglesia sinodal. Ahora vamos a pasar a los signos de una iglesia y de una catequesis desarticulada sinodalmente. Y vamos a ver esto. En la Evangelii Gaudium del Papa Francisco pone algunas tentaciones que pueden experimentar los agentes de pastoral y por tanto los catequistas a la hora de su servicio. Los siguientes elementos pretenden resaltar las actitudes no sinodales del quehacer de la iglesia. Cada catequista puede aplicarlo a su propia realidad. Primero, no nos dejemos robar el entusiasmo misionero. Digan sí al desafío de una espiritualidad misionera, salir de nosotros mismos. La misión, por su propia naturaleza, es un fuerte llamado a vivir sinodalmente. Desafortunadamente, hoy se puede advertir en muchos catequistas e incluso en personas consagradas, sacerdotes, una pobreza espiritual misionera. Existe una preocupación exagerada por nuestros espacios personales, la autonomía, que yo esté bien, no me incomode, llevar una vida a lo mínimo. Y por tanto, el compromiso comunitario y misionero no cabe muchas veces en nuestro estilo de vida. La espiritualidad misionera se confunde a veces con algunos momentos o actividades religiosas, que misiones de Semana Santa, misiones para la Semana de la Catequesis, o algunas acciones religiosas que brindan cierto alivio, pero que no alimentan el encuentro con los demás. A veces ni el compromiso con el mundo, ni con la pasión evangelizadora. Son como chispas, ¿no? O como un juego pirotécnico que explota y después cenizas quedan. Esto ha generado en estos catequistas una acentuación del individualismo, una crisis de identidad humana muchas veces, cristiana, y también de la vocación específica. Se cae el fervor muchas veces. Y eso es importante. 3 males que se alimentan entre sí. La falta de sensibilidad misionera puede llevar a vivir cierto relativismo práctico, esto es, actuar como si Dios no existiera, decidir como si los pobres no existieran, soñar como si los demás no existieran, trabajar como si quienes no recibieron el anuncio no existieran. Es importante. ¿Qué tanto me he preocupado por los que no han recibido el anuncio de la buena noticia?
todo lo cual es una forma clara de ruptura con la espiritualidad de comunión y sinodalidad. Implica una manera de buscar la propia gloria y comodidad, renunciando a dar la vida por los demás en la misión. No nos dejemos robar el entusiasmo misionero. Segundo, no nos dejemos robar la alegría evangelizadora, no a la asedia egoísta. Cuando más necesitamos un dinamismo misionero que lleve sal y luz al mundo, muchos laicos catequistas sienten el temor de que alguien les invite a realizar alguna tarea apostólica, como que se van escabullendo y guardando, se esquivan tareas apostólicas, tratan de escapar. Hoy se ha vuelto muy difícil, por ejemplo, conseguir catequistas capacitados para las parroquias que perseveren en la tarea durante varios años. Para muestra, muchos les costó trabajo estar en este taller. La sinodalidad implica un trabajo y esfuerzo compartido. Es desplazada muchas veces por la asedia, la sinodalidad. La apatía lastima mucho la sinodalidad, la pereza de ánimo pastoral. Muchos agentes, incluso de pastoral, han caído en el desánimo, en la falta de interés, en la desmotivación. Todo esto es contrario al dinamismo y la alegría propia del Evangelio. Por eso dice, el que se ha encontrado con Jesucristo, el que es testigo, no se queda quieto ni callado. Por lo que terminan a veces todo esto sumándose al caminar de toda la comunidad. Se contagia, la asedia se contagia. La falta de ánimo y compromiso sinodal va generando una psicología de la tumba que poco a poco convierte a los cristianos catequistas en momias de museo. Óiganlo bien. Desilusionados con la realidad, con la iglesia o consigo mismos, a veces se vive una constante tentación de apegarse a una tristeza dulzona sin esperanza. Así no podemos contagiar el Evangelio. Finalmente, llamados a iluminar y a comunicar vida, hay catequistas que se dejan cautivar por cosas que solo generan oscuridad y cansancio interior y que apolillan el dinamismo apostólico. Todo esto viene a lastimar el cuerpo sinodal de la Iglesia. Estas actitudes vienen como que a lastimar la comunión y la vida fraterna dentro de la Iglesia. No se dejen robar la alegría evangelizadora. Tercero, no nos dejemos robar la esperanza, no al pesimismo estéril. Una de las tentaciones más serias que ahogan el fervor y la audacia en nuestros catequistas es la conciencia de la derrota. Ya no se puede hacer nada, siempre se ha hecho así, el pesimismo. A veces muchos proyectos pastorales van al fracaso debido a la actitud derrotista de muchos catequistas, cuando deberían tener la creatividad para salir adelante en los proyectos pastorales. Cuarto, no nos dejemos robar la comunidad. Importante. Sí a las relaciones nuevas. A veces sentimos el desafío de descubrir y transmitir la mística de vivir juntos, mezclarnos, de encontrarnos, de tomarnos de los brazos, de apoyarnos, de participar. Esto es importante. Ahorita por la pandemia nos aislamos y creo que muchos sí llegamos a extrañar la vida fraterna, aunque a veces andábamos como que pues con roces, porque no es fácil la vida comunitaria. Pero no se dejen robar ese entusiasmo por vivir la comunidad. Vivir la espiritualidad de comunión y sinodalidad no es tan fácil. Hoy, en un mundo caracterizado por el avance de los medios de comunicación, muchos buscan relacionarse solo a distancia. Esto ha ayudado mucho en tiempos de pandemia para evitar contagios, pero no es lo ordinario. Lo ordinario es vernos cara a cara. Eso es lo esencial. Cuando el ministerio de la catequesis se realiza de manera desvinculada con la comunidad sinodal, se corre el peligro de ofrecer respuestas individuales y desencarnadas. Se empieza a vivir un antitestimonio. Quinto, no nos dejemos robar el Evangelio, no a la humanidad espiritual. La mundanidad espiritual que se esconde detrás de apariencias de religiosidad e incluso de amor a la Iglesia es buscar un lugar de la gloria del Señor, la gloria humana. Es decir, catequistas que cuelgan a lo mejor todos sus cursos, sus proyectos, tantos años de catequesis. No siempre es así.
Cuidado, hermano catequista, que no pensemos que como actúa el mundo, así debemos actuar. Las actitudes de creer tener siempre la razón y de solo confiar en las capacidades son un atentado contra la comunión sinodal. Esto a veces provoca que en el trabajo pastoral se manejen muchas cosas de manera impositiva y centralista. Es que así es, porque así lo digo. En caso de la pastoral se puede caer en un clericalismo o autorreferencialidad. Los catequistas que han caído en esto miran de arriba y de lejos, rechazan la profecía de los hermanos, a veces descalifican al que los cuestiona, empiezan a ver los errores de los demás. Esos son los signos de vivir así. Sexto, no nos dejemos robar el ideal del amor fraterno, no a la guerra entre nosotros. Dentro del pueblo de Dios y en las distintas comunidades, ¿cuántas guerras? Sobre todo en la comunidad catequística, que estos me dijeron esto, empiezan a armar grupitos dentro de la comunidad de catequistas. A veces hay guerras por envidia, celos, todo esto no refleja que seamos un pueblo de Dios. Dios, en su infinita bondad, se nos ha mostrado como una familia donde el amor y la unidad son sus notas distintivas, por lo que la Iglesia está llamada a vivir esta misma identidad de relación y amor. Dice el Papa Francisco, escúchenlo. Por ello me duele tanto comprobar cómo en algunas comunidades cristianas y aún entre personas consagradas, consentimos diversas formas de odio, divisiones, calumnias, difamaciones, venganzas, celos, deseos de imponer las propias ideas a costa de cualquier cosa, y hasta persecuciones que parecen una implacable caza de brujas. Viviendo así, ¿a quién vamos a evangelizar con esos comportamientos? Dice el Papa Francisco. Catequistas, ustedes son evangelizadores. Busquen siempre vivir en sinodalidad. Recuerden que como auténticos cristianos estamos llamados a amar a Dios y al prójimo. Este mandamiento es inseparable uno del otro. Que Dios les bendiga y pueden ustedes proseguir con las tareas marcadas en el libro de este segundo taller. Estos videos que ustedes están viendo, pues lo ven en sus casas o en sus parroquias, como se hayan organizado a nivel decanatal, a nivel parroquial. Sí es importante que los trabajos ustedes lo hagan de manera individual y en su momento poder compartirlo con sus demás catequistas. También los videos los puedes pausar en un momento que tú requieras tener mayor atención o mejor comprensión para que puedas realizar las actividades que te estamos proponiendo o que propone el folleto más que nada. Y también pues en las presentaciones se te dejan algunos ejemplos para que puedas hacer la actividad como se requiere. Después de haber participado en la reflexión con el padre Dilberto, vamos a continuar con este cuarto momento, que es el de proponemos. Actitudes concretas para promover una catequesis articulada sinodalmente. Y aquí sí hay que considerar los puntos que abarcó el Padre en cuanto a reconocer y seguir a Jesús como camino, caminar juntos con un estilo de vida, promover la unidad en la diversidad, centrar la vida y el trabajo en la Eucaristía, caminar en estado de conversión pastoral permanentemente, asumir la escucha como estilo ordinario de vida, discernir con humildad, repensar nuevos horizontes en orden a la catequesis, pensar nuevos horizontes en orden al catequista. Todos estos que acabo de mencionar son los que nos ayudan a tener una iglesia sinodal. Y los que no, pues aquellos que nos roban el entusiasmo misionero, nos roban la alegría evangelizadora, nos dejan robar la esperanza de trabajar en comunidad, de no vivir como debe ser el Evangelio y sobre todo de no vivir en ese amor fraternal como comunidad. Entonces ahora
Vamos a trabajar en los cuadros que nos presenta el folleto en las páginas 21 y 22. En el primer cuadro vamos a ver cuáles son esas actitudes positivas, cuáles son esos efectos positivos, o sea que siempre una actitud positiva me va a llevar a un efecto positivo y una actitud negativa me va a traer un efecto negativo. Y esto lo vamos a ver en 3 momentos: como parroquia, como decanato, como diócesis, como catequistas y en relación con otras pastorales y grupos. Recuerdo cuando inicié la parte de mi parte de catequista, mi servicio como catequista, se vivía una iglesia en el que aquí están los catequistas, aquí están los del coro, aquí están los de la Legión de María, aquí están los grupos de jóvenes, y no había esa relación o interrelación entre los grupos. Generalmente, yo soy catequista, no me puedo mezclar con los del coro, o los coros no nos podemos mezclar con los grupos de pastoral juvenil. Entonces, la propuesta del Papa Francisco es que así como nosotros pertenecemos a los diferentes grupos apostólicos, pues también haya esa interrelación, porque entre todos podemos colaborar dentro del grupo de catecismo, así como dentro de los grupos que forman la comunidad parroquial. Entonces, este cuadrito nos va a ayudar a nosotros a analizar, a reflexionar, a repensar, a evaluar esas actitudes positivas que nosotros tenemos y cómo esas actitudes positivas pues traen un efecto positivo. Y lo mismo con las actitudes negativas, me traen un efecto negativo. Y en el segundo ejercicio es, a la luz de las actitudes sinodales o de ruptura de comunión detectadas en la actividad anterior, lo que ya pusimos en el primer cuadro, realiza propuestas para erradicar todo aquello que nos desvincula de la iglesia sinodal. Es decir, si ya sé qué es lo positivo y ya sé qué es lo negativo, bueno, ¿cuál va a ser la propuesta para que nosotros podamos mejorar? Para que nosotros podamos hacer ese cambio y tener una iglesia como nos propone el Papa Francisco, una iglesia de sinodalidad. Entonces, también va a ser a nivel parroquia, a nivel de catequistas, como dijimos en el primer momento, en el primer taller, la actitud de las personas ayuda mucho o destruye también. Entonces, si tengo una actitud negativa, ¿qué puedo hacer para mejorar esa actitud negativa y hacer una mejor iglesia? Y también, ¿qué estrategia proponemos para nuestra relación con otras pastorales y grupos? Para que esto tenga una funcionalidad eficiente, yo creo que es importante que esto que nosotros propongamos sea real, es decir, sea aplicable, no que yo lo escriba y quede en el papel, sino que yo lo lleve a efecto, que yo lo lleve a cabo con mis demás catequistas en mi comunidad parroquial, en mi comunidad diocesana, en mi comunidad decanatal. Entonces, vamos a pensar en estrategias reales y que nosotros podamos cumplir y realizar para llevar a una mejor iglesia. Una vez que hayamos terminado estas estrategias, yo creo que el compartir como catequistas y elegir una que nosotros llevemos a cabo nos va a ayudar a ser mejor personas. Podemos tener 10 estrategias, pero con una que sea la más importante, con 1 o 2 que realicemos para lograr mejores cambios. Gracias y continuamos con el siguiente momento. Hola hermanos, es un gusto que estén con nosotros. Vamos ahora a continuar con nuestra celebración de este segundo taller, ya después de haber terminado nuestros ejercicios de apropiación. Pues vamos a caminar y permanecer unidos en la vida. Ahora, en torno al signo de la vid, que es la presencia de Jesucristo, vamos a estar en torno a Él, tomando unos gajitos de uva
Y para todos los que están presentes, pues les vamos a dar su pequeña uva. Pero no sin antes recordar la palabra del Señor que leeremos a continuación de la Sagrada Escritura. Del Evangelio según San Juan 15, 4, 6. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Él corta toda rama que no da fruto, y a la que no da fruto, la poda, para que dé más fruto aún. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí como yo en ustedes. Así como la rama no puede dar fruto por sí misma, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí será echado fuera, al igual que la rama que se seca, que luego se recoge, se arroja al fuego y se quema. Palabra del Señor. Muy bien, hermanos, después de haber escuchado la palabra del Señor, vamos a meditar esta palabra e iremos preparando nuestra oración de gracias, de perdón o de súplica. Tomando unos minutos para ello. Si requieren más tiempo, pueden tomar el tiempo que consideren necesario. Posterior a esto, de las uvas que les fuimos repartiendo, vamos a hacer la siguiente oración y ustedes van a repetir lo siguiente. Padre, que todos seamos uno, como tú y yo somos uno. Esto van a repetirlo después que cada uno haya pasado a comer su uva y dicho su oración. Para aquellos que no tengan la oportunidad de tener uvas, pueden hacer un dibujo y al reverso colocar su oración. Entonces, voy a comer la uva y a realizar la oración. Querido Jesús, ante ti consumo esta uva y te pido perdón por todas las faltas que haya podido cometer, Señor, en este día, por todos los pecados de omisión y por no devolverte todo el amor, Señor, que tú me das en cada día. Te doy gracias por poder estar presente aquí en estos talleres y por la oportunidad de poder servirte. Amén. Todos repetimos: Padre, que todos seamos uno, como tú y yo somos uno. Muy bien. Posterior a que cada uno ya pasó a realizar su oración, pues vamos a continuar con nuestra oración final.
Gracias, Padre misericordioso, por la experiencia vivida en el caminar juntos, en este taller. Gracias porque nunca dejas de llamarnos en sinodalidad y para la sinodalidad. Hoy queremos interconectar nuestros sarmientos cargados de racimos, producidos entre alegrías y fatigas, en la vid verdadera que es tu amado Hijo Jesucristo. Sin Él nada podemos hacer. Te suplicamos, Padre, que tu Espíritu Santo infunda vida en abundancia en todas las ramificaciones de nuestras personas y de nuestro ministerio catequístico, para que, purificados de toda plaga, produzcamos frutos dulces para tu reino. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, para concluir este momento de oración, vamos a escuchar nuestro canto. Iglesia bonita, semilla del reino, iglesia sencilla, corazón del pueblo, iglesia bonita, semilla del reino, iglesia sencilla, corazón del pueblo. Nace la flor más bella, muy lentamente en la oscuridad. Hoy renace de nuevo la iglesia toda engalanada de fraternidad. El amor de los oprimidos está doliendo en el corazón. Y recobra su fuerza de siglos para conquistar nuestra liberación. Iglesia bonita, semilla del reino, iglesia sencilla, corazón del pueblo, iglesia bonita, semilla del reino, iglesia sencilla, corazón del pueblo. Manos está la esperanza en las barridas de la ciudad. Y en el campo muy de mañana tu voz es signo del despertar. Eres eco de los profetas, eres reflejo del Salvador. Eres árbol que a diario florea porque su retoño es herencia de Dios. Iglesia bonita, semilla del reino, iglesia sencilla, corazón del pueblo, iglesia bonita, semilla del reino, iglesia sencilla, corazón del pueblo. Ahora, hermanos, después de haber escuchado este canto y meditado en profundidad para estar unidos a Jesucristo en esta vida, vamos a concluir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos en el siguiente taller.